La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos a Voces de Color y Música, el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Alexis Ramírez está con nosotros en la grabación, Carlos Vélez en la realización. Hemos hoy invitado a Flor María Buot. Ella estuvo con nosotros hace ya unos años también, hablando de una exposición que en ese momento se encontraba en el Palacio de Bellas Artes, y hoy queremos hablar con ella y con Sol Astrid Giraldo de una exposición retrospectiva que se encuentra en el Centro de Artes de la Universidad de AFIT, una muestra donde se hace un homenaje a Flor María Buot. Esa exposición va a estar abierta hasta el 19 de julio y queremos invitarlos por medio de este programa radial Voces de Color y Música para que visiten la muestra que allí se encuentra, y lo haremos mediante esta conversación que tendremos en esta media hora con Flor María Buot y Sol Astrid Giraldo. Sol Astrid Giraldo es la curadora de esta exposición. También nos había acompañado en una ocasión en el programa radial Voces de Color y Música. En esa ocasión hablábamos con Jorge Alonso Zapata, era nuestro invitado. Y ahora Sol Astrid está al frente de esta exposición retrospectiva de la maestra Flor María Buot. Bienvenidos al programa radial Voces de Color y Música. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias, querido público, por ser nuestros oyentes. La maestra Flor María vive entre México y Colombia. Pues digamos que sí, más tiempo en México que en Colombia. Hace ya varios años que se No, hace como casi 20 años ya. 20 años. ¿En qué parte de México? Vivo en Guadalajara. ¿Y feliz? No, yo vivo feliz allá. Sí. Definitivamente de un espacio muy aislado, digamos, de la contaminación, de los carros, de todo. Vivo muy feliz con mi soledad y el canto de los grillos y los pájaros. Sol Astrid Giraldo, la exposición se llama Los colores del deseo. Es un muy buen resumen de lo que significa la obra de Flor María Buot. Sí, Carlos, primero que todo te saludo y agradezco tu invitación. Los colores del deseo, sí, tratamos pues con esas palabras de resumir todo el trabajo que ha significado pues 50 años de labor ininterrumpida de Flor María, para quien el color no es algo accesorio, está como en la esencia de su propuesta, que era lo que queríamos como remarcar con esto. Y el deseo tampoco ha sido accesorio, o sea, han sido como sus dos grandes pivotes a través de diferentes temáticas. Algunas a veces parecieran más relacionadas con el deseo, como es todo su trabajo con el cuerpo, los amantes, las mujeres en éxtasis, y otros como el carnaval, que también es deseo. Hablábamos, por ejemplo, ella tiene unos bodegones, y uno diría, bueno, unos bodegones, pero son unos bodegones también del deseo. La Universidad de AFIT para esta exposición pues hizo la producción, la impresión de un catálogo muy bonito,
con textos de Sol Astrid Giraldo y fotografías de la obra de la maestra Flor María. Y allí se puede dar cuenta uno entonces de todo lo que nos acaba de decir Sol Astrid con respecto a la obra de la maestra Flor María. Hablemos de un poco de inicios para que hagamos el recorrido. La maestra Flor María estudió en Bellas Artes, allí terminó en 1975, luego estudió en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Pero tratando de recordar un poco, maestra, esa época en Bellas Artes, allí Emilio Botero fue uno de sus docentes, y tengo entendido que en esa época se pintaba mucho el paisaje, el bodegón, había algunas clases también en figura humana, pero digamos que era un trabajo más de dominio de la técnica. Llamémoslo de la academia. De la academia. Sí, para mí estar en Bellas Artes en esa época y con mi profesor Emilio Botero y Eduardo Echeverri, que era el que me enseñaba dibujo, sinceramente creo que esos fueron los dos pilares en los cuales empecé a sentar mis propuestas, digamos, a nivel de conocimiento y a nivel de técnica. Entonces fueron dos personas demasiado importantes para mí. Pero ya usted venía desde su familia o con sus compañeros de estudio. ¿En qué momento Flor María empieza a pensar un poco como distinto, en el sentido de yo quiero pintar algo diferente? A ver, si nos vamos a remitir, tengo que llegar a la primaria con una profesora que llamaba Otilia. La profesora Otilia, una vez, que fue donde yo empecé a ver mi deseo por dibujar y pintar. La profesora Otilia llevó una hojita y nos puso a pintar, a dibujar algo. Y yo ese día recuerdo muy bien que yo dibujé una modista. Ya luego, más adelante, cuando yo ya estaba en Puerto Berrío, un señor de apellido Masili, que me da una tristeza no recordarle el nombre, él fue el que me empezó de pronto a llevar los pinceles, a montar el bastidor, a hacer el caballete, y también a llevar las pinturas. Inclusive mandamos a llevar de aquí de Medellín unas laminitas, para que yo tuviera laminitas pues como modelo. Y ahí fue donde verdaderamente empecé como a mirar que esa vocación tan grande que yo traía. Y no solamente ahí en el manejo del color y del dibujo, sino que empecé no a mirar, sino a ver todo lo que transcurría a mi alrededor. Y desgraciadamente a sentir la desigualdad social y los digamos, ayúdame Solastri, que es que me da la palabra, como las injusticias, las injusticias que se cometían con muchas personas que yo veía ahí. Entonces eso empezó a calar en mí y dije yo, no, es que esto no hay derecho, esto no debe ser así. Y empecé, como le digo, a apuntar en papelitos las cosas que a mí me motivaban y qué era lo que me hacía sentir todo eso y mirar esa desigualdad. Entonces, cuando ya este señor empezó a enseñarme el dibujo y la pintura, ya empecé a decir yo, bueno, esta es una forma maravillosa de yo poder, digamos, sentar una propuesta y una protesta acerca de toda esta desigualdad y todas estas cosas que yo veo. Durante el programa yo voy a leer frases que Sol Astrid Giraldo tiene en el texto del catálogo y dice precisamente en el catálogo que en 1984 en el panorama del arte antioqueño hubo una extraña aparición. ¿Cómo más llamar a la anómala pareja de Petra y Micaela? Dos personajes entrelazados con sus senos desnudos expuestos frontal y desvergonzadamente. Se está refiriendo a una obra, precisamente la obra de la maestra Flor María, que se gana un premio en esa época. Hablemos de ese momento de Flor María Sol Astrid en el Medellín, en el Antioquia o en el Colombia, en el mundo del arte. ¿Qué estaba pasando cuando podemos hablar de esta obra de Petra y Micaela? Bueno, ahorita Flor nos describirá mejor con sus palabras lo que significó esta obra, pero digamos como con una perspectiva histórica que me parece como lo más importante en este momento, pues tanto para la exposición como para el catálogo, porque digamos sobre Flor se ha publicado mucho o se publicó mucho como en su momento, pero ahorita tenemos una perspectiva que nos
nos permite como ubicar muchos sucesos que estaban teniendo lugar en ese momento. ¿Por qué es importante esa obra? Yo diría una de las más importantes de Flor María. Cuando ella la hace, ya tiene 35 años, o sea, no es su primera obra, o sea, ya tiene un recorrido largo, ya ha pasado por Bellas Artes, ha pasado por la Universidad de Antioquia, y ya ha encontrado de alguna manera como su posición y su estilo, pero ahí lo reafirma totalmente. Es una obra que rompe totalmente con, digamos, los estereotipos de lo que era la pintura, incluso para unos años 80, que uno diría pues que ya no había como tantas restricciones morales, pero digamos sigue siéndolo, o sea, es un acto erótico, lésbico, que digamos hasta el momento yo no he visto cosas tan fuertes en el arte colombiano, hasta el momento, o sea, no, ¿cómo sería entonces en los 80, ¿cierto? Claro. Entonces ella hace esto sin ninguna preparación, en seco, o sea, si ahora, y la idea es esa, que esa obra de Flor empieza a circular como con los ojos de ahora, con las teorías de ahora, con la apertura de ahora, si ahora todavía puede ser de alguna manera como chocante, ¿cómo sería en ese momento? Entonces, es importante por eso. Es importante porque habla también como del momento de la pintura, que es los 80 fue un momento donde la pintura resurgió, después, digamos, de cierto ascetismo conceptual, llega nuevamente la pintura, hay una pasión por pintar, y en Antioquia sucede mucho eso. Entonces Flor está ahí como la cabeza, está pintando, está descubriendo estos temas, y se está acercando de una manera tan inédita al cuerpo que yo solo la podría comparar con Débora Arango. Ay, muchas gracias, Solastri. Esa mujer tan maravillosa que marcó tanto hito en el arte colombiano y lo sigue marcando. Es una mujer incomprendida, pero definitivamente maravillosa. Hablando acerca de Micaela y Petra, yo desde mucho tiempo atrás ya había empezado a ir a Guayaquil, como desde 1968, 69, y tomaba fotos. Y me metía yo sola al bar a tomar cerveza con las niñas que estaban ahí, y se arrimaban los clientes y todo, pero pues yo no, ¿cómo le dijera? Yo no sé si era que veían que yo era completamente distinta a ellas, pero nunca tuve un irrespeto, un maltrato, absolutamente nada. Y las niñas maravillosas, definitivamente maravillosas, y compartía mucho con ellas, porque mi interés era saber el por qué estaban ellas ahí. Y lógicamente había muchos motivos de por qué estaban ellas ahí. Muchas era que no querían, pero debían o tenían. Y empecé inclusive a ir al edificio Carré, a meterme a muchos lugares, inclusive a casas de citas, para ver, digamos, medianamente quiénes entraban, pues, qué era la relación que había de casas de citas con todos estos personajes y todo eso. Pero nunca llegué a encontrar, digamos, ese momento tan abierto de que se dejaran fotografiar las parejas, o que las mismas niñas del bar no se dejan fotografiar, sus motivos tendrían. Y empecé a buscar en muchos lugares, inclusive en Puerto Berrío, muchos lugares, a ver cómo podía yo plasmar eso que quería decir, porque ni siquiera los travestis se dejaban tomar fotos uno con otro. Y me tocó recurrir a fotografías que no son mías, pero que fueron las que marcaron lo que en realidad estaba en mi pensamiento y en mi mente. No recuerdo la fotografía de que era una mujer, pero no recuerdo el nombre de ella. Me parece que ella era alemana. Y con esta señora saqué 4 o 5 fotografías que las realicé, y entre ellas está Petra y Micaela. Pero ya luego de que hice eso, ya había corrido un poco más de tiempo, y empecé nuevamente, como te digo, a volver a Guayaquil. Entonces ya empecé a encontrar personajes que me posaban, porque ya me conocían y ya sabían qué era lo que yo estaba haciendo, porque inclusive cuando me gané el premio, me fui con el librito y les mostré para qué era. Entonces ellos y ellas se dejaban tomar fotografías de mí. Entonces ahí fue donde empezó a surgir la serie de Los Amantes, de esta manera tan brutal y contrastante como los he plasmado.
Fue una época maravillosa, una época de gran aprendizaje y sobre todo una época que me ha permitido desfogar todo mi pensamiento y todo mi planteamiento plástico. Es conocido lo que sucedió con Débora Arango, pues en un momento dado la sociedad antioqueña logró que ella dejara de pintar, precisamente por los temas que pintaba. Y se encuentra uno que con la obra de Petra y Micaela, que gana Flor María Budot un premio, precisamente el Salón de Arte Joven del Museo de Antioquia, en esa ocasión sus organizadores, estoy leyendo textualmente, no publicaron en la portada del catálogo la atrevida aparición, como hubiera sido lo lógico y merecido, sino que se prefirió otra imagen. Mi pregunta es, ¿eso ocurriría, y si tratáramos de juntar entonces a Débora Arango y a Flor María Budot, por ser mujeres o por el tema que están pintando? Hay exactamente las dos cosas. Primero, ser mujeres, y segundo, el tema. Porque creo que en el Museo de Antioquia en ese momento el grupo que dirigía el museo era una gente de una mentalidad muy, muy cerrada. Entonces para ellos debió haber sido brutal el que me hubieran dado ese premio a mí. Tanto es que yo fui a un paseo 2 días después y oí a un amigo mío que es una persona importante aquí en Medellín decirle a mi esposo, él creyó que yo estaba dormida, que era eso tan horrible, que cómo se había ocurrido darme ese premio a mí, sabiendo que inclusive le dijeron a mi esposo, te debían de haber dado el premio a ti. Pues te das cuenta que inclusive entre los mismos pintores se daba ese choque. Pero la cosa maravillosa que ocurrió conmigo es que yo, a pesar de los ataques y todo lo que sufrí, nunca en la vida dejé de poner mi obra al frente, nunca. Yo no me escondí. Me pasó una cosa muy curiosa en un salón nacional, me rayaba una obra con lapicero, pero de una forma brutal, que me tocó volver a restaurarla. Y ahí empecé a guardar todo lo erótico. Muchas de las obras que hay ahí no han salido a la luz en 30 años o 25 años, porque yo las cerré. Pero, sin embargo, seguí en la luchita. Y ya pintando bodegones, nunca paisajes, no bodegones, y haciendo desnudos. No la serie de los amantes, sino haciendo desnudos. Claro que la serie de los amantes, eso se fue como hasta 1990, y todavía en esta época yo pinto serie de los amantes. Pero sí fue una serie que fue dura para el público, tanto por el contraste que se da de los cuerpos, los afroamericanos con las mujeres blancas, porque ese es otro de mis temas, pues los afroamericanos, como otros seres que son mal llamados invisibles. Entonces, eso fue un choque bastante fuerte y creo que todavía lo sigue siendo. Sí, son las que... Sí, yo quisiera como remarcar eso que ella acaba de decir, el hecho de, o sea, el tema hubiera sido muy fuerte si lo hubiera hecho un hombre, pero ya que fuera ella, eso pues ya dio, digamos, una cosa, un cambio como en el panorama. Cuando Flor empieza a hacer este tipo de temas, hay un curador como Alberto Sierra, que en una exposición en el MAM de 1983, él la empieza a meter como en ese esquema y empieza a decir, las putas y los bares los heredó Flor María Budot, porque se está refiriendo a una cantidad de artistas jóvenes. Entonces dice, bueno, aquí podemos hablar de genealogías, Flor María hace eso, pero es distinto. O sea, es distinto que Óscar Jaramillo haya hecho esto, es distinto que Javier Restrepo lo haya hecho, es distinto que haya habido la tradición siempre de los artistas en Medellín de irse a Lovaina a pintar prostitutas. O sea, Flor María estaba cogiendo una perspectiva en la que estaba ella sola. Uno podría comparar de alguna manera, por ejemplo, con Maripaz Jaramillo, que en el momento también estaba haciendo de alguna manera parejas, pero las parejas de Maripaz Jaramillo son unas, digamos, en cierto sentido son muy ortodoxas, así sean igualmente muy eróticas, pero son ortodoxas, así como decía la reina de belleza, hombre con mujer, pero Flor María era mujer con mujer, hombre con hombre. O sea, eso no lo hace Maripaz Jaramillo en ese momento. Maripaz Jaramillo no se enfrenta a esa desnudez.
cuando se habla como en la historia del arte del desnudo y de la desnudez, hay autores que hacen como la diferencia entre cuando se habla de desnudo en el arte, en la historia del arte es casi que es un género, es una categoría que casi no tiene que ver con el cuerpo, es una cosa muy idealizada, que es desde los griegos, supuestamente se le quita todo el erotismo, se convierte en otra cosa. Digamos, se valora que no sea una imagen erótica, se dice la diferencia entre arte y pornografía, o sea, la pornografía sí digamos, incita, sí excita, un arte, el desnudo en el arte no debería hacerlo. Pues Flor María se pasa del desnudo a la desnudez, y en eso nuevamente es de las primeras mujeres y sigue siendo casi de las únicas mujeres en Colombia que ha tenido como ese atrevimiento y esa osadía. Y en cuanto como a la censura, claro, ya estamos en los 80, no estamos en los años 30 ni 40, ya no queda bien hacer una censura como se hacía en ese momento, no le van a descolgar una exposición, pero sí puede haber todo ese tipo de cosas que ella dice. Se habla por detrás, se dice, sí, no se invita, o se invita y se pone en la parte de atrás, o se gana un premio y no sale en una portada. Y de alguna manera ella también toma una decisión de retirarse un poquito, aunque sigue trabajando y todo eso, pero la idea con esta exposición es volver a sacar cuadros, como ella dice, hacía 30 años que no se mostraban, como ponerlo nuevamente como en el debate. Y me parece maravilloso lo que dijo Alberto Sierra, que heredé. Pues primera herencia que recibo en mi vida. Sí, la primera herencia. No. Sí, la primera herencia, heredar eso, pero lo que sí es muy significativo es que yo no sabía ni quién era Dora Ramírez, ni quién era Raúl Restrepo, ni quién era... Yo no sabía absolutamente nada de los pintores colombianos, pero nada es nada. Tenía una ignorancia completa de lo ocurrido en el arte colombiano, porque en ese momento a mí no me interesó mirar eso. Lo único que me interesó mirar era lo que yo venía a hacer y a decir. Eso era lo único. Ya luego, claro, empecé a estudiar la historia del arte ya en forma en la Universidad de Antioquia, y ya empecé a ver todas estas, a Gregorio Vázquez de Arcis Ceballos, empecé a verlos todos, Eladio Vélez, pero mi primera mirada era a mi interior. Mi primera mirada fue mi interior, no lo que había en el exterior. Y eso es lo que empecé a plasmar. En el catálogo también de esta exposición retrospectiva se habla de esa pintura de los años 80 y 90 de Flor María, que ignora el contexto violento, de esa violencia tan impresionante que tuvimos en Medellín. Pero no, o sea, yo lo que entiendo es que se ignora desde el punto de vista de no ponerse a pintar como pues, o el asesinato o la bomba o ese tipo de cosas, pero sí seguía siendo una obra fuerte en el sentido de ser deliberativa. Sí, lo que pasa es que a mí en el momento a mí no me interesaba que el pueblo colombiano, viendo tanta bestialidad y tanta agresividad y tanta cosa tan duro, pues llegar un pintor acá de remarcársele, pasarle por la cara y decirle, mire, esto es poner un cuerpo asesinado, y a mí nunca me ha interesado eso. Nunca. Y creo que nunca lo voy a hacer. Eso es como otra parte como importante en el trabajo de Flor, las décadas en las que trabaja y cómo asume esas décadas. Lo que la curaduría quiere decir es que aunque ella no hizo, digamos, arte político en ese sentido, en el sentido de que muchas personas que estaban haciendo otro tipo de arte pasaron a hacer arte político, el de ella fue político en el sentido de una micropolítica, o sea, la política de la privacidad. O sea, ahí ella estaba poniendo, estaba dando también siendo beligerante. Estaba diciendo, en este país donde el cuerpo no importa, sino está muerto, vulnerado, triste, herido, hay otro cuerpo, que es también unas representaciones de las que adolece el arte colombiano. El arte colombiano, por lo general, cuando se refiere al cuerpo, es o al cuerpo herido de los mártires, o al cuerpo herido de la violencia, pero el cuerpo gozoso, el cuerpo libre, el cuerpo asertivo, falta. Es el cuerpo que le hace un canto a la vida. Uh-huh. Sí, es eso, le hace un canto a la vida en medio de tanta muerte, tanta desolación. Sí. Y yo creo que entonces uno tendría que mirar toda esta obra de Flor. Flor habla de luciérnagas fantásticas, que a ella le han gustado los seres de la noche porque son como ráfagas de luz en la oscuridad. Yo creo que toda la obra de Flor
si uno la pone históricamente, es eso, ráfagas de luz y de vida en un mar de sombras y de muerte. Me gustaría que ella hablara ahorita de algo muy bonito que nos estaba hablando ayer en una visita guiada. Ella hace una obra del carnaval que ella dice que de alguna manera es una antiguernica. Que nos hablaras de eso, porque creo que resume mucho este punto. Sí, hay una obra que yo llamo Toritos con ella. Y cuando yo puse mi tela en una pared, porque era un cuadro bastante grande, yo empecé a pensar y a mirarla. Y yo dije, quiero pasar aquí, quiero pintar aquí algo que sea diferente al Guernica, porque es que el Guernica es tristeza, es desastre, es una obra importante y significativa, pero es una obra casi que de muerte. Entonces dije, no, pero María va a pintar una obra de vida. Entonces puse una mujer del carnaval de Río montada sobre un negro de aquí colombiano, ¿sí? Puse un torito y otra figura del carnaval de Barranquilla en un fondo amarillo. El fondo amarillo es luz. Es sol, el fondo amarillo alegría, ¿sí? Y de ahí también de una vez se hacía referencia a lo que yo te digo, afroamericano y raza blanca, pues, y que los dos están juntos, no hay una diferencia ni en la una ni en la otra, los dos cuerpos de diferentes colores, es ese canto maravilloso que todos los días le hacemos a la vida y que la gente no ve. Se nos ha terminado el tiempo del programa radial y se me quedaron un montón de temas por conversar con ustedes, porque quería que habláramos, por ejemplo, del color, que es tan importante en la obra de Flor María. Quería que nos hablara, por ejemplo, porque no toda la obra, y entonces invitamos más bien a los oyentes para que visiten esta exposición que se encuentra en el Centro de Artes de la Universidad de AFID, la obra de Luis Alberto Álvarez, que quería que habláramos también de la amistad, o sea, cómo a través de esa relación con sus amigos está también allí en la obra. Vamos a tener que terminar el programa radial en esta ocasión. Espero que podamos tenerlas como invitadas nuevamente en otro momento para seguir hablando de la obra de Flor María, y con Solastrid, pues, que ya hace parte también de nuestros amigos del programa radial Voces de Color y Música, que nos ayuda a entender lo que está ocurriendo en el arte de Medellín, Antioquia y Colombia. Agradecemos a Alexis Ramírez por estar con nosotros en el programa radial Voces de Color y Música. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.